Absalón, muy buenos días. Muy buenos días, Jairo. Muy buenos días, Heidi. ¿Cómo le va? Un saludo tan cordial a la amable audiencia. Creo que es un saludo también de esperanza. Yo creo que ahí debemos aferrarnos todos a tener todavía un poquito de esperanza en torno al proceso de paz. Yo creo que frente a estas muy drásticas noticias, creo que todavía se puede luchar, se puede convocar a la comunidad en general para que respaldemos ese proceso que ya está en curso. Sí, Absalón, Absalón es el compañero del PTC, es estudiante de filosofía, Sí, licenciado en Filosofía de la licenciado Universidad del Valle y estudiante de Estudios Literarios en la Universidad Nacional. nacional de Colombia. Pues esa es como la inquietud, usted que viene pues de otro sector, nosotros estamos en el sector del magisterio, ustedes desde el estudiantado. ¿Cómo han visto esta noticia de lo que nos acaba de comentar Marcelo? Sí, sobre todo muy preocupante, pero como ya lo mencioné, es momento de no perder la esperanza en la construcción de una política de paz que sea duradera. Eh, si bien es cierto, y eso lo anota muy bien Marcelo, que es un buen analista a propósito de los acontecimientos políticos, creo que él lo anota muy bien en la medida de que hay un saboteo constante. Lo ha tenido y sabíamos que lo iba a tener. Pero más allá de esa constante que ha sido desde que asumió el poder el uribismo, o como lo llamaría Petro, esas fuerzas anacrónicas de política, eh, ya tenemos que afrontarlo de una manera diferente. La política no está como para que continuemos con unos procesos de violencia extendidos, como ha sucedido en el caso de Colombia, que por más de 60 años pues ya conocemos un poco de historia. Pero ese era el fin y de este gobierno, ¿no? Desde el comienzo nosotros sabíamos que al subir este presidente eso era lo que nos esperaba, acabar con el proceso de paz. Decidir acabar con el proceso de paz me parece pues una apreciación quizás que tendríamos que sentarnos a pensarla. Si bien es cierto que su apuesta política fue siempre intentar acabar con lo que se ha construido de paz, yo creo que esto ya está andando. Prueba de ello que la JEP, por ejemplo, no se pudo desarticular, las objeciones que se le hicieron no tuvieron continuación en los estamentos. Prueba de ello también el hecho de que se hayan manifestado inmediatamente con una solicitud para que se le haga seguimiento a estas personas que decidieron retornar a las armas. Entonces yo creo que el proceso está todavía firme, pero Pero, hay que, como colombianos, hacer y eso sería una especie de llamado a acompañar ese proceso que ya viene en curso. lo Ese que es, yo me ese es la, refiero a acabar, ese es el propósito del gobierno. Total, Otra cosa ahí es que nosotros, todos los demás, estamos luchando para que no sea de la JEP, tampoco ha permitido que esto ocurra, ¿no? Así totalmente de es. acuerdo. Haiti tiene mucha razón en eso y creo que pues hay como ese enfoque que tenemos que darle nosotros desde la sociedad civil, cómo vamos a respaldar el proceso y especialmente a la JEP, que es la que no ha podido como hacerle la zancadilla, lo han intentado y se ha parado. Entonces, al respecto de ese respaldo, ¿cuál sería el llamado a los estudiantes? El llamado a los estudiantes debe ser claro, eh, apuntarle al acompañamiento del proceso de paz. El proceso como formas institucionales está andando. Quizás no de la forma o con la ligereza que nosotros esperemos, pero pues está andando. Y por medio del estudiantado y de las instituciones todas, que generamos o intentamos generar una opinión política, pública, creo que el llamado es a acompañar ese proceso y no dejarlo de caer. Sí, hay otra cosa.
pues otra reflexión que hacer eso, que se debe hacer sobre esto es que si bien es cierto, el fascismo y el uribismo siempre han tenido sus réditos a partir de la violencia, ¿sí? Entonces, como que nos han volteado a la sociedad, a la gente, nos han volteado al imaginario de que ese es el bien, y a través de esa forma, de esos asesinatos, de los desaparecidos, de los falsos positivos, se ha creado como un ambiente de que eso es sano, y a partir de eso han creado todo un movimiento para ganarse unas elecciones y unas votaciones. Aquí hay que hacer también una reflexión al respecto a la gente en las próximas elecciones, cómo se va a votar. ¿Usted qué piensa de eso? Quiero hacer dos anotaciones. Una que tiene que ver con una frase que encontramos en un libro de George Orwell, no sé si lo hayan leído, creo que sí, de 1984, y dice, la guerra es la paz. Y entonces se crea todo un escenario novelístico, pero también crítico, distópico, de por qué es necesaria la guerra. Yo creo que en esa crítica encontramos un elemento sustancial para pensar nuestro momento político. Creo que es momento de decir no más a la guerra. Nos han vendido esa idea, como usted lo menciona, de que la guerra es importante, es fundamental para la política, pero pues esa es nuestra historia y hay que salirse de esa historia. Hay que pensar la política de manera diferente. Y ese es el llamado ciudadano que se debe hacer. Ahora, en torno a las elecciones que se vienen, pues también hay que identificar, y creo que ese es el llamado nuestro, identificar quiénes son los que están detrás de estas personas, quiénes son los que están detrás de cada candidato, cuáles son las fuerzas políticas que lo están impulsando. Ahí nos da una noción clara de qué es lo que pretenden y qué llegarían a hacer estas personas cuando sean elegidas. Creo que ahí está un elemento fundamental para decidir en estas elecciones, mirar quiénes son los que están detrás. Y si hacemos eso y lo profundizamos, pues las pistas están ahí. ¿Quiénes cogieron la plata de Breves, de Reficar, de las vías al llano, y todos conducen al mismo camino? Una anotación más, que pena Jairo, y le iba a comentar, y era la siguiente. Apenas se hizo la noticia el día de ayer, en la mañana, a mediodía, empezaron a trinar estas fuerzas, como lo llamaría Petro, anacrónicas, a decir, vea, hay que llamar a una constituyente, hay que sacar esos acuerdos de los elementos constitucionales, hay que sacarlo. Sí, eso es. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay que sacarlos? No, es que no pudieron. Es que a quién Se, beneficia. se les está dificultando acabar con el proceso, entonces toca hacer la constituyente, claro, por beneficios personales, pero eso hay Exacto. que pensarlo. Eso hay que pensarlo y también nos da luces en torno a cómo está el proceso. Si bien se ha lacerado, se ha dificultado el acompañamiento a la paz, pero no les ha quedado fácil hacerlo. Sí. Sí, ese es una cosa muy importante, y otra cosa que hay que tener en cuenta en esto es que los beneficios, o sea, que se tienen a partir de esta corrupción, que nosotros no lo logramos ver, que los medios de comunicación tapan, que no lo dejan vislumbrar como es, y eso ha llevado pues a que creer ese tipo de cosas a mucha gente, a convencerse de que llegar a una persona a un juicio tiene que motivar a matar al contradictor, al que no piensa igual que el otro. Entonces, no puede ser que unos entren en justicia o sean condenados y a otro que por sospechas, estamos hablando pues en este caso del llamado a la justicia al senador Uribe, de que salga toda su gente que lo rodea a amenazar al resto, a propiciar una guerra civil. Nosotros no podemos caer en eso. La paz es lo que nosotros debemos defender y proteger.